Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Qué bueno que tenemos el chance de vernos otra vez aquí en el espacio. Ayer estuve desde mi carro porque ayer era feriado para los que ven fuera de Santo Domingo. Era feriado ayer en Santo Domingo, Día de la Restauración. Creo que hablé en el video de ayer. Para quienes no vieron el video de ayer, pues ya estoy aquí desde la cabina. Hay dos cosas de las que quiero hablar. La primera es lo de la muerte de la jovencita en la ciudad de Moca hace ya unos días, y que noticia más reciente sobre esto es que todavía no han apresado a la asesina o a la presunta asesina. Bueno, según lo que se ve el video, es la asesina. Según dice una nota publicada en Los Mocanos, la policía ha intensificado la búsqueda de Isa La Berrocal, que le quitó la vida a tiros a Natalie Fermín, de 17 años, el jueves de la semana pasada, de la antepasada, en la noche en Quijaquieta y Moca. Según la madre, ella está haciendo un llamado a su hija para que se entregue por la vía que considere pertinente y responda por los hechos. La policía está muy distraída en otras cosas, entre galletas, etcétera, pero también no podemos olvidar este hecho tan terrible donde esta jovencita perdió la vida en una situación que involucraba una relación entre dos damas y que terminó con amenazas, señalamientos. Ella fue a entrarle a tiro a la que era la novia no estaba ahí o se pudo librar, y terminó muriendo una persona que lamentablemente no tenía que ver con el caso directamente. O sea, no tenía una relación, no era por la que cambiaron a nadie, estaba en el lugar incorrecto, en el momento menos indicado. Ya veremos en qué para esto, y ojalá que los medios no se olviden de esta situación. Lo importante, ayer habló el presidente de Estados Unidos de la situación que se ha desencadenado en Afganistán. Yo dediqué el día de ayer a ver documentales, explicaciones, etcétera, para actualizar un poco las cosas que ya sabía de Afganistán, y también a ver la opinión de gente mucho más enjundiosa, conocedora, profundamente conocedora de lo que pasa en Afganistán y cuáles serían las recomendaciones que yo haría. Increíblemente, ayer yo hablaba de que al resto del mundo nos cuesta entender cómo estas culturas que se dan ahí, pastún, que es la mayoría, esa etnia pastún, y las otras 13 etnias que están en esa zona, ese territorio que ocupa Afganistán, cómo conviven, lo difícil que es gobernar, esa mentalidad tribal mezclado con el fundamentalismo religioso, y que lamentablemente para nosotros que vivimos en una sociedad en Occidente donde las ideas que priman son las ideas, el liberalismo, básicamente las ideas liberales, que no existen en gran parte de Medio Oriente, o que son prácticamente inexistentes o existen mínimamente. Es difícil para nosotros entender muchas cosas que se dan en esos países, de cómo, por ejemplo, a la llegada de los talibanes, aunque vimos aeropuertos reventados de personas que querían escapar, esa no es la mayoría de la gente. Son un grupo de personas que de alguna manera se vinculó con los que ocuparon durante mucho tiempo y que tienen precio su vida y desean escapar de Afganistán. Pero la inmensa mayoría está conforme, deseoso de verlos volver al poder. Y ayer veía una serie de reportajes donde ciudadanos comunes opinaban que cuando el talibán estaba gobernando, ellos vieron muchos avances en Afganistán y que estaban mejor, que no habían secuestros, que no había tanta violencia, etcétera, etcétera, que el país era un país pacífico. Y las mismas mujeres también. Entonces, resulta chocante para nosotros que vemos la vida y concebimos un montón de cosas de una forma distinta, el comprender y aceptar que estas personas estén dispuestas a vivir como proponen los talibanes que deben de vivir.
Y es algo que yo planteaba ayer, que lo que nos queda en Occidente es sencillamente voltear la mirada y ver hacia otro lado. Y entender que ellos aceptan y desean vivir como viven la gran mayoría. Y mucha gente podría decir, coño, bárbaro, pero no diga eso, porque estamos hablando de seres humanos. Sí, ciertamente. Y hay cuestiones culturales que son muy difíciles de explicar y que la podamos entender. Evidentemente, lo problemático del talibán en el poder en Afganistán no es necesariamente el modo de vida que le imponga a sus ciudadanos, que nosotros entendamos que el nuestro de Occidente es el que debería de imponerse allá y la manera en la que ellos deberían vivir. Lo que nosotros debemos de entender y aceptar es que en gran medida, en un país donde la amante favorita de estos individuos pueda ser una cabra y no una mujer, es difícil poder entender eso y aceptarlo. O sea, culturalmente no está bien, pero no podemos, o sea, el mundo no puede detenerse por eso. Hay problemas mucho más grandes que ese realmente en el mundo. Y viendo lo que dijo ayer el presidente de Estados Unidos, que estoy de acuerdo en parte en lo que dijo, lo que ha molestado a los americanos no es que se hayan llevado las tropas, sino la forma en que se ha hecho esto, que ha generado todo este caos y ha dejado desamparada a un montón de personas y vulnerables en este país en medio de la retoma del control de los talibanes en Kabul, la capital de Afganistán. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Aceptar eso? Yo creo que sí. Aceptarlo. Aceptar que hay una sociedad que ha decidido vivir de esa manera. Entonces, a mí me apena mucho, pero para que la gente entienda un poco, yo lo he leído antes aquí en mis videos a Irving Gatel, que es un mexicano que escribe y es analista, periodista, analista en temas del Medio Oriente, y él escribió un hilo bien interesante que le comparto para que puedan tener una idea quienes vean este video de realmente hacia dónde es que esto va, lo puedan entender básicamente. ¿Qué fue lo que se hizo mal en Afganistán durante 20 años? Para que entiendan por qué yo digo que no nos queda otra cosa que mirar para un lado. Mucho se ha señalado que no se logró construir ni consolidar una democracia autosostenible en este país. Y ahí es donde empezamos mal. Vamos a poner en orden algunas ideas básicas sobre el tema. Uno de los grandes errores cometidos una y otra vez por europeos y gringos es creer que la democracia se puede exportar. Es decir, puede llegar a un país, liberarlos de sus tiranos y ofrecerles un modelo democrático que los llevará al progreso. Nada más falso. La democracia no es una solución por decreto. No es tan simple como decir, te ordeno que seas democrático, que seas feliz. Eso no existe en la vida real. La democracia solo puede existir como resultado de un proceso de evolución de toda una sociedad. Ese proceso ya se vivió en Occidente. Por eso hay muchos países cuyos sistemas democráticos funcionan. Seguro que en todos lados hay defectos que corregir, pero es igual de cierto que en muchos países las cosas simplemente funcionan, a veces bastante bien. Pero es que son países cuyas sociedades ya han evolucionado lo suficiente como para entender el paradigma básico de la democracia, el equilibrio de poder. Democracia no se trata de hacer elecciones. Eso lo hace cualquiera, hasta el régimen cubano. La democracia es una dinámica social en la que todos se encargan de que nadie puede acaparar el poder, menos aún el poder absoluto. Puedes celebrar elecciones y de todos modos tener el poder absoluto, como en Cuba. Eso no es democracia, sino una farsa. El primer gran paso que dimos en Occidente para lograr ese equilibrio de poderes fue la separación de Iglesia y Estado.
Eso fue lo que nos abrió la puerta para derrotar el paradigma feudal de que había ciertas familias elegidas por Dios para gobernar. Fuera de la cultura occidental, la noción de una separación absoluta entre religión y Estado no se ha logrado de un modo consistente. Eso lo podemos corroborar incluso en los países que durante el siglo XX promovieron el socialismo ateo, como Rusia o China. Incluso en su política oficial antirreligiosa, su conducta fue completamente religiosa. El socialismo o el comunismo fueron vividos con pasión y fervor religioso, con dogmas inquebrantables y creencias monolíticas, con una vehemente pasión por perseguir la herejía. Y es que Rusia y China lograron cambiar sus leyes, pero no lograron transformar a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque impusieron una solución por decreto. No llegaron a esa condición por medio de la evolución de sus sociedades. Y por eso el rotundo fracaso en ambos casos. Pero también esa es la razón por la que todos los intentos occidentales por exportar la democracia a los países árabes han fracasado. El mundo islámico no ha incorporado las ideas de separar religión y Estado. Para ellos, el vínculo entre ambos es obligatorio. Luego, entonces, el concepto mismo de poder en los países árabes no tiene cabida para la noción de contrapesos. El poder se ejerce de manera vertical, algo muy cómodo y propio de las monarquías, y aquí es donde se repite el eterno error europeo en sus dos variables. La primera versión del error europeo es la ya mencionada, creer que la democracia se puede exportar, que basta con derrotar al enemigo antidemocrático, por ejemplo, a los talibanes en el 2001, y luego enseñarle a los afganos cómo organizar elecciones. La segunda versión de este error viene de las disidencias progresistas, según las cuales la religión solo es un pretexto para el ejercicio brutal del poder. Este es un argumento típico de neomarxistas o posmodernos, y es un error absoluto. En ambos casos, el problema consiste en pensar que todo el mundo puede razonar igual que en Europa. Es decir, si Europa ya es democrática, todos pueden ser democráticos, o si en Europa la religión ya no es fundamental, entonces en ningún lugar del mundo es fundamental. Falso. La democracia no se puede exportar, y fuera del entorno de la civilización occidental, o sea, en más de medio planeta, la religión sigue siendo un componente central en la vida de los seres humanos. Negarlo solo es pedantería eurocentrista. Cuando en 2001 la coalición dirigida por Estados Unidos derrotó a los talibanes, se tenía que haber tomado conciencia de qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Sensatez se llama. Pero no, de inmediato comenzaron las insensateces. Ahorita es muy fácil decir que los afganos no se dejaron democratizar. A ver, simplemente eso no era posible. La sociedad afgana, como prácticamente todas las sociedades de esa región, no están en el punto que puedan asimilar los paradigmas de la democracia. Así que el objetivo no tenía que ser ese. No es este momento, por lo menos el objetivo tenía que ser integrar un esfuerzo internacional para mantener encapsulados a los talibanes y evitar que se conviertan otra vez en un problema. Pero ¿qué quiso hacer? Se quiso hacer todo al revés. Exportar la democracia a Afganistán y tolerar a los talibanes para ver si se civilizaban. Al final no se logró ni una cosa ni la otra, y de nuevo estamos como en 1996, a la espera que unos hagan una tontería y otros invadan. 20 años tirados a la basura, todo por no saber qué es viable y qué no. O en otras palabras, todo por seguir creyendo que Europa es el parámetro del mundo. Y aquí la crítica va contra todas las tendencias ideológicas. Unos por creer que la democracia es exportable, otros por creer que eso de la religión solo es un pretexto, todos por creer que se podía negociar razonablemente con los talibanes. Así que ahí vamos de nuevo a reiniciar todo el proceso. Sería maravilloso soñar
con que esta vez no se cometerán los mismos errores que hemos aprendido de la experiencia, pero eso no se le da a los europeos. Tienen un talento especial para revelarse como cáscara de plátano que ellos mismos se comieron. Yo creo que no puedo estar más de acuerdo con Irving Gatel. Esto lo escribió él en su cuenta de Twitter, Irving Gatel, con doble L al final, y los invito a ustedes. Y es esencialmente nosotros entender. Afganistán es un país que en el modo de vida que nosotros hemos conocido y en el que nos hemos desarrollado, no cabe. No cabe ese modo para desarrollarse en ese país, y a los afganos en su cabeza no les cabe tampoco. El problema que sí representa ese país para el resto del mundo es que se convierte en un estado que albergue el entrenamiento y desarrollo de células terroristas que empiecen a representar un peligro para la forma de vida pacífica y civilizada, que no es la que ellos albergan, tenemos en Occidente. Ciertamente parte del mandato que tienen los musulmanes en sus sagradas escrituras es la conversión de los no conversos o la destrucción de estos. Y créanme que la gran mayoría de esa gente cree eso. No es una exageración. Lo creen y nos ven con desdén por la forma de vida que llevamos. Muchos lo veo señalar con mucha libertad, que es lo que da Occidente a mucha gente, lo nefasta que ha sido la religión cristiana para Occidente. Y realmente el enemigo no está en que el Papa y unos cuantos pastores evangélicos digan 2 o 3 cosas. Al final lo que dicen es tontería. No hacen grandes cosas por imponernos su visión, su cosmovisión de la vida. Ahora, estos sí son capaces de hacer un montón de cosas porque los infieles, que somos nosotros, los no conversos, somos el enemigo a destruir. Y esto pudiera dar espacio para que empiecen a organizarse nuevamente células terroristas que se expandan por el mundo y lleven el terror a lugares tan distantes como Groenlandia. Bueno, eso hay que entenderlo y aceptarlo. Miremos hacia otro lado. Como dijo el presidente Biden, aunque no creo que haya sido una pieza de oratoria memorable, pero sí tiene piezas que se pueden extraer, es que los Estados Unidos no tienen que ir a pelear una guerra que los afganos no desean pelear. Entonces, ellos que se encarguen de su país y todas las vidas que se perdieron en Afganistán, de ciudadanos americanos y de otros países, nadie las va a devolver. 20 años echados a la basura, miles de millones de dólares desperdiciados, intentando transformar una sociedad que es intransformable. Nos vemos en un próximo video.